Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras diputados, costarricenses que nos escuchan y que nos acompañan el día de hoy acá. Empezar felicitando la labor de la Defensoría de los Habitantes. Y quiero ser extensivo cuando hablo de Defensoría, porque si bien hay un gran liderazgo de parte de la señora defensora y del defensor adjunto, sería yo mezquino en no abarcar a la institución Defensoría de los Habitantes en el trabajo que se está haciendo desde esta institución. Ha sido muy claro el mensaje de la señora defensora, donde hay dos áreas de acción específicas dentro del informe, sobre todo la primera parte en relación a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde se abarca 14 de los 17 tópicos que ahí se hablan. Y después, básicamente una segunda parte sobre el día a día de la Defensoría, con las denuncias y las acciones que toman, pero de las cuales cuando uno las analiza puede ver que tienen muchísima relación con esa Agenda 2030 de Naciones Unidas. Como el tiempo es escaso, yo quisiera hacerle puntualmente, señora defensora, 6 preguntas sobre las cuales yo creo que se debe profundizar y a pesar de que viene en el informe, dejar claro dentro de la prensa y los costarricenses que nos escuchan. La primera es cuáles son las acciones que ha tomado la Defensoría en un tema que para mí es importante como miembro de la Comisión de Discapacidad en relación al acceso de las personas con discapacidad al transporte público. La segunda, las acciones concretas en relación al tema de las migraciones que han utilizado Costa Rica de paso para seguir hacia países del norte. La tercera, las acciones específicas en relación a la posibilidad de brindarle una educación de calidad a las personas indígenas. La cuarta, quisiera saber cuál es la posición de la Defensoría de los Habitantes en relación a la educación dual. La quinta pregunta, en relación a los derechos humanos, que si bien usted se ha citado durante estos 20-30 minutos que usted ha hecho su intervención, ¿cuál es la posición que tiene en este momento Costa Rica ante el mundo? Un país que históricamente ha sido defensor del tema de derechos humanos, con el rezago que tenemos en materia de generar derechos a la población LGBTI. Y finalmente, señora defensora, quisiera que nos refiriéramos a ese último tema que usted ha señalado sobre el cambio de sistema de privados de libertad del régimen semi-institucional. Quisiera saber si la Defensoría, conociendo que efectivamente los privados de libertad tienen derechos humanos a los que se le debe cumplir, si las acciones que ha tomado el Ministerio de Justicia han quedado cortas, dejando de implementar, por ejemplo, la ley de dispositivos electrónicos o inclusive los tratados internacionales de derecho penal humanitario que permiten el traslado de privados de libertad a sus países de origen para que no tengan que vivir la doble sanción de estar privado de libertad y lejos de sus núcleos familiares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señores diputados, por sus palabras y también por las preguntas. Sobre el tema de discapacidad, la Defensoría ha venido trabajando lógicamente en el tema de movilidad, que es uno de los temas más álgidos que nos mencionan las personas con discapacidad. En relación con el transporte público hemos hecho algunas evaluaciones y del trabajo que hemos hecho, un 2% de los buses no contaban con rampas. Ese 2%, 20 años después de entrada en vigor la ley, no debería existir. Además, tenemos un serio problema que ahora el mantenimiento de las rampas no es el adecuado. A esto se unen las deficiencias en la inversión de infraestructura. Podríamos tener los mejores buses y más accesibles, pero lamentablemente nuestras calles no permiten una plena movilidad para las personas con discapacidad. Esto lo vemos también en la inversión en las aceras. La mayor parte de las aceras en nuestro país no tienen rampa. Otro tema que hemos tratado es el tema de la discapacidad o más bien mujeres, los problemas que enfrentan las mujeres con discapacidad. Apoyamos una agenda, la construcción de una agenda desde la sociedad civil, desde las mujeres, y nos plantearon retos importantes en materia de acceso al empleo,
acceso a la justicia, salud, particularmente salud sexual y reproductiva, y participación también, participación política. Esto ha sido compartido con las instancias del Estado y la Defensoría le está dando seguimiento a esta agenda junto con la sociedad civil. También tenemos como Defensoría de los Habitantes que asumir el mecanismo de seguimiento a la Convención de Personas con Discapacidad. Esto le corresponde a la Defensoría de los Habitantes. Ya se emitió el reglamento para que la Defensoría asuma el mecanismo independiente de seguimiento a la Convención. Lo que estamos esperando es la asignación de recursos para poder hacer este trabajo de la mejor manera, y estamos a punto de lanzar un informe sobre la atención en hospitales psiquiátricos de personas con discapacidad cognitiva, y eso es algo que vamos a estar sacando en los próximos 6 meses. En relación con las migraciones, y aquí aprovecho para contestar 2 preguntas. Sí, efectivamente la Defensoría ha estado asistiendo y dando atención al tema de las migraciones, primero de todo el flujo de migrantes cubanos que recibimos a finales del año pasado, y este año con migrantes extracontinentales. Lo que vimos, y lo vimos en el terreno, fue en algunos casos una desarticulación de algunas instituciones para dar atención en los albergues. El tema de la zona sur, sí, efectivamente, es importante que la atención se dé de manera que se puedan reducir los conflictos y, de nuevo, fortalecer la coordinación interinstitucional y un acercamiento a las comunidades desde el Estado, precisamente para evitar este tipo de reacciones a las comunidades. En relación con educación e indígenas, la Defensoría ha tenido que atender algunas, si se quiere, emergencias. Por ejemplo, en Alto Conte gestionamos la construcción de un camino y de una nueva escuela, y en el caso de Salitre también hicimos una intervención. Fue la Defensoría la que advirtió al Ministerio de Educación Pública sobre la importancia de asegurar que los niños y las niñas en Salitre pudieran ir a la escuela. En relación con la educación dual, uno de los grandes retos de nuestro país es darle oportunidades a los jóvenes y a las futuras generaciones. Una educación dual bien reglamentada, de manera que permita precisamente esa formación sin, obviamente, afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bueno, de las adolescentes, en realidad, de los y las adolescentes, no sería mal visto por parte de la Defensoría, sobre todo cuando tenemos esta situación de los ninis, que ni trabajan ni estudian, sino que no tienen ni oportunidades ni destrezas para lograr insertarse en el mercado laboral. Pero sí es importante asegurarnos que cualquier reforma se dé asegurando los derechos de los y las adolescentes. Hay procesos, por ejemplo, en otros países que son encomiables, pero sí efectivamente nos resuena a nosotros las preocupaciones de que se estén generando más bien un ciclo en el que los niños, más bien las adolescentes y los adolescentes pasen a ser, a formarse nada más en tareas que no les puedan permitir un desarrollo a largo plazo y forjarse un futuro mejor. Rezago en relación con la población LGBTI, depende en relación con quién comparamos. Si vemos Centroamérica, pues no estamos tan mal. Si vemos toda América Latina, sí, en el resto de América Latina se han dado pasos importantes para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Nuestro país ha dado pasos importantes en materia de salud, de reconocimiento de las pensiones recientemente. Sin embargo, sí es importante acatar la obligación que planteó la Sala Constitucional de que esta Asamblea legisle en materia del reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo. En relación con el régimen semi-institucional, tal como lo dije en el discurso, sí, efectivamente, nos resuenan las preocupaciones de la población en relación a cómo se ha dado la liberación. Sí creemos que es importante apurar el tema de los dispositivos electrónicos. Eso permitiría
darle un respiro a algunos de los centros penitenciarios de nuestro país.